Muy buenas tardes a todos. Les habla su instructor Mauricio Rubla. Vamos a dar inicio a la unidad 3 de aprendizaje, la clase número 4 del curso de elaboración del presupuesto para el manejo de las finanzas personales. La clase se va a desarrollar en dos partes. Primero que todo, haremos un análisis de la información presupuestal en las empresas y a la vez vamos comentando sobre cómo se puede aplicar en las familias. Y dos, establecer los presupuestos personales para una unidad familiar. Bueno, entonces demos inicio. Entonces, análisis de la información presupuestal. Cuando ya se tiene elaborado un presupuesto, digamos, en una empresa o en una unidad familiar, es importante desarrollar planes de mejora. Tomemos, por ejemplo, una empresa y vemos allí en el ejemplo que estamos hablando de unos ingresos que son las ventas de contado, las ventas a crédito y las devoluciones. Y unos gastos que son la papelería y los arriendos. Unos costos que son la nómina operativa, acero y plástico. Entonces, con esto formarían un presupuesto para una organización. Al igual, dentro de las organizaciones, dentro de las unidades familiares, también podemos desarrollar nuestro presupuesto de forma sencilla y clara, teniendo en cuenta los ingresos que recibimos y los gastos que tenemos también. Indicadores de gestión. ¿Por qué es importante medir? Entonces, es importante que nosotros midamos para saber qué ocurre en la empresa y así tomar decisiones. Si vamos bien, pues podemos mejorar. Si nos salimos del caos o nos enredamos o estamos perdiendo plata, hay que controlar y organizar el proceso. Igualmente en las organizaciones, en las unidades familiares también haríamos lo mismo. Cuando hacemos el presupuesto y vemos que estamos desfasados, entonces controlamos, vemos dónde está el desagüe o la pérdida de dinero en la unidad familiar. Los indicadores deben ser medibles, entendibles y controlables. Claro, medibles quiere decir, logramos el presupuesto en un 100%, en un 90%, en el mes de noviembre del 2022, ¿cierto? Eso es medible, porque estamos hablando del mes de noviembre, si logramos el presupuesto o no. Entendible que todos entendamos, si es en una empresa, que todos entendamos qué está pasando. Y si es en una casa, nuestra esposa, nuestros padres o nuestros hijos entiendan de qué estamos hablando. Y controlables, que sí, claro. Si es en una empresa y son los costos, los gastos que están desfasados en materias primas, hay que mirar cómo logramos materias primas con mejores precios. Y si es en el hogar, se nos está yendo la mano, digamos, en gastos en restaurantes, controlar esto. Indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son, como lo dice el nombre, eh, nos muestran que cómo va un ítem de la organización o de un hogar. Entonces, indicador de cumplimiento. Entonces, hombre, ¿logramos el presupuesto de ventas en una organización, sí o no? O en un hogar, ¿logramos el presupuesto en el mes de noviembre, sí o no? Indicadores de evaluación. Entonces, vamos evaluando el proceso. ¿Cómo va el proceso cada semana, cada 15 días hasta llegar al mes? Indicadores de eficiencia, logramos el presupuesto con buenos costos, con costos eficientes y óptimos. Y indicadores de eficiencia es lograr el objetivo. Se lograron las ventas, por ejemplo, sin mirar qué tantos gastos hay o no, pero la eficiencia sí mira cómo han sido los gastos y los costos. Y los indicadores de gestión es más bien un proceso o que la gerencia monta un proyecto para analizar
todos los procesos, cómo están funcionando dentro de la organización. Igualmente, dentro de una casa o de un hogar, nosotros podemos mirar el indicador de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia y de gestión. Pero simplemente nosotros en el hogar hacemos algo muy sencillo. Logramos el objetivo. Le estamos pegando al presupuesto o no. Nos desfasamos, controlemos aquí. Simplemente en un hogar lo hacemos más sencillo. Algunos ejemplos de aplicación de indicadores de gestión serían en las organizaciones, cuando hablamos del flujo de efectivo, hay un buen flujo de efectivo, está entrando muy buen dinero, estamos logrando el recaudo. En volúmenes de ventas, estamos logrando las ventas del mes de noviembre, estamos presupuestando vender 100 millones y lo estamos logrando. En la utilidad de operación, estamos logrando la utilidad de operación que era de un 20%, de un 30%. Esa es la manera de mirar dentro de una organización en un balance general o en un estado de resultados. Así miramos, de acuerdo a los indicadores que nos enseñan para manejar estos procesos en una organización. Ya en un hogar es muy sencillo, le pegamos o no le pegamos y vemos cómo podemos acomodarnos y ahorrar y dónde invertir. Así lo hacemos en un hogar. Y mejora continua. La mejora continua se da determinando cada cuánto y por qué se debe realizar acciones de mejora. Entonces, nosotros en una organización decimos, bueno, cada cuánto vamos a analizar si se está logrando el objetivo, cada 8 días, cada 15 días, cosa que cuando llegue el mes hemos ido mirando y ajustando el plan de mejora. En las organizaciones se utilizan los sistemas de calidad, se estandarizan acciones, procesos, el proceso de costos, el proceso de ventas, todo se estandariza y se mide. Ya en una organización nosotros lo hacemos más sencillo, como lo he venido comentando, y simplemente es adecuarnos a la situación. Y preparación continua, que es la otra parte de la mejora continua, es que nosotros vamos a continuamente revisando los procesos como están y ajustándolos y mejorándolos. Igual, dentro de una casa o de un hogar, nosotros vamos ajustando el presupuesto. Informes y mejoras. Es importante determinar fallas y fortalezas. Entonces, a través del informe, en 5 o 10 renglones, o pues, si es en una organización, en un informe de 5 páginas donde yo pueda decir qué está ocurriendo y se le presenta a los jefes o al grupo de trabajo de calidad que estemos manejando. Igualmente dentro de un hogar, simplemente uno se reúne con la esposa, con los hijos, con los padres y hace un análisis, mira lo que está pasando aquí, hubo gastos excesivos en recreación, digamos, en viajes, en paseos. Entonces, simplemente uno haría un análisis cortico en 2 o 3 renglones para el hogar. Debe ser un contenido muy claro en los informes, pues se necesita, si es en una empresa, que el ejecutivo entienda de qué le hablan. En palabras sencillas, debe ser claro, concreto y objetivo. Las ventas se lograron en un 50%. Ahí ya el ejecutivo del grupo de trabajo ya sabe que se logró en un 50%. Y ya determinar el por qué y qué hacer para mejorar esas ventas. Igualmente en las unidades familiares, claro, concreto y objetivo. No logramos el presupuesto porque nos gastamos demasiado viajando. Entonces, ahí tenemos una deuda, entonces hay que analizar esto y mejorarlo. Seguimiento y control. Está dado por que se deben mejorar los procesos, hacerle un seguimiento a cada proceso, cómo va.
para lograr los objetivos empresariales o de hogar, como lo he venido comentando, apreciados compañeros. Si es en una organización, bueno, como en las ventas, se lograron en un 50%. Los costos, teníamos el objetivo de rebajarlos en un 5% o un 10%. Y como los hemos estado midiendo constantemente, sabemos que nos está dando y estamos llegando al punto de poder disminuir los costos en un 10%, si es el caso. Igualmente en un hogar, vamos midiendo, bueno, está bien, programamos nuestro ingreso, nuestra inversión, nuestros ahorros, y vamos mirando qué ítem en el hogar de pronto se está desfasando, digamos en alimentación, en viajes, en ocio, en cine. Estamos bebiendo mucho, fumando mucho, hay excesivos gastos, excesivos paseos. Entonces, así se controla y se va haciendo durante todo el proceso, cosa que uno al final del mes no se lleve sorpresa, sino que uno va mirando qué está ocurriendo y va controlando a la vez. Bueno, hasta ahí la parte que teníamos como mirándole, dándole una mirada a las organizaciones y a la vez en las familias. Ya voy a entrar en este punto a comentar básicamente cómo establecer un presupuesto personal o en nuestros hogares. Entonces dice así, un presupuesto personal es un documento en donde se cuantifican los ingresos y los egresos de dinero que una persona espera tener para un periodo de tiempo determinado. Entonces, yo en Excel hago ingresos, coloco todos mis ingresos. Es que mientras yo tengo un salario, tengo una pensión, yo tengo por ahí alquilado un local, entonces tengo unas horas extras, todo eso suma el ingreso, el de mi esposa, el de mi papá, por ejemplo. Y los egresos, entonces, igualmente, que la cuota de vivienda, que la del carro, que estudio, que alimentación, que ocio, que paseos, que regalos. O sea, yo debo presupuestar todo. Les comentaba en algún momento este libro El hombre más rico de Babilonia, que yo les coloqué por ahí el link, un libro muy importante, donde este libro nos habla de cosas muy importantes, del ahorrar el mínimo el 10% de nuestros ingresos. Es importante que lo lean o vean el video que yo les puse, entran a mi página Instructor Mauricio Arrubla y allí lo encuentran. Se llama El hombre más rico de Babilonia. Entonces, consejos que da en este libro del hombre más rico de Babilonia. Uno, pagarte a ti primero. ¿Qué es pagarme a mí primero? Cuando yo hago el análisis de los ingresos, sumo mis ingresos, los de mi esposa, digamos de un hijo o del papá, de un arrendamiento, de unos dineros extras que nos entran por alguna empresa que tenemos, o acciones o bonos. Sumamos todo esto, horas extras. Y ese ingreso inmediatamente recomienda este libro sacar el 10% de los ingresos. ¿Eso qué se hace? Sin mirar. Ah, no, es que yo no soy capaz de vivir con eso. Que es que yo gano el mínimo. No, señor. Saque ese 10%, que ese 10% es pagarte para ti primero, pero no para gastarlo. Es para inversiones. Inversiones donde tú estudies algo. Nada de pirámides. La Bolsa de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia es un ítem importante a tener en cuenta. Inversiones en empresas, acciones, bonos. Bueno, ser socio de alguna empresa, entonces es mirar esto. Dos, controlar tus gastos e identificar tus gastos innecesarios. En El hombre más rico de Babilonia se recomienda identificar gastos. Como lo hemos venido, el agua, la luz, el arrendamiento, o sea, la cuota de vivienda, la del carro, una cuota para viajes, para paseos, para la universidad, para el estudio de los hijos o para mi propio estudio. Tres, haz que tu dinero trabaje para ti. No trabajes por el dinero, deja que el dinero trabaje para ti. Dice este señor Robert Kiyosaki, una persona muy importante que habla de finanzas personales. Entonces, yo tomo ese 10%, yo lo ahorro primero cuando tengo una cantidad
importante, la invierto en algo y que ese dinero trabaje para mí, que yo no esté trabajando allá. Por eso les hablo de la Bolsa de Valores de Colombia o tener acciones, bonos, inclusive negocios con algún socio, bueno, algo que tú sepas, o si no, algo que tú estudies. Eso sí, no hacer cosas ni pirámides ni cosas que no conozcas, no, métete en lo que tú sepas, porque si no es botar la plata. Características para desarrollar un buen presupuesto. Entonces está, la primera es ser muy disciplinado. Hay que ser disciplinado porque hay que hacerlo en Excel, controlarlo. Uno después ya deja de hacerlo porque uno aprende a manejar esto y no hay necesidad de hacerlo, pero las primeras veces es importante tener muy buena disciplina, compromiso contigo, con tu esposa, con tus familiares para hacer esto. Perseverancia, hoy me quedó malo. Hicimos un presupuesto y no le pegamos, nos desfasamos en 1 millón para el próximo mes. Hay que regular esto y ver qué es lo que nos está pasando hasta que logremos la eficiencia en el presupuesto. Organización, desarrollar cuáles ítems son los más importantes y ver qué cosas no son necesarias para gastar. Profe, hay que tener en cuenta los paseos, sí, porque el descanso y la recreación son importantes. Entonces se tiene un ítem de estos para ir ahorrando, digamos, es que me voy a ir para Cartagena, es que me voy para Miami, entonces usted va sacando una parte de tus ingresos y los ahorras y eso es para pasear, aparte del 10% de lo que tienes para inversión. Recomendaciones de interés. Está invertir, como les he venido diciendo, hay que invertir. El dinero no es para gastar, es para invertir. Priorizar primero en qué voy a los gastos del hogar, el agua, la luz, la vivienda. Evitar el endeudamiento. El endeudamiento es bueno, pero cuando es para apalancarme. Apalancarme es que yo, digamos, presto 10 millones en un banco y los puedo invertir como socio en algo. Y y en un banco me están cobrando, digamos, bueno, ahora están caros los préstamos, digamos, que sea pongámosle un 2%, 3%. Y tú logras colocar ese dinero y te renta en una empresa, digamos, un 10%. Entonces, ahí sí es bueno el endeudamiento. Pero no endeudarse para gastar, para una camisa, para un pantalón, para pasear, no. El endeudamiento es para yo apalancarme. Impuestos, tener en cuenta los impuestos que hay que pagar de una casa, de un vehículo, si tienes una empresa hay que pagar impuestos, Cámara de Comercio si tienes una empresa, a la DIAN. Actuar es hacerse responsable del estado financiero tuyo, que incluya una muestra del estado financiero, una hoja de balance donde yo vea cómo están funcionando mis cosas y tomar acción, tanto para hacer el presupuesto como para invertir. Si hay que estudiar en algo nuevo y mejorar mis conocimientos, se hace. Establecer metas financieras. Establecer metas financieras a corto plazo conlleva una meta financiera a largo plazo más realista y posible de alcanzar. En un video que yo hablo por ahí de CDT, yo lo recomiendo solo por ahorrar, porque un CDT no está generando suficientes ganancias ni riqueza. Y además la inflación puede hacer que tú estés perdiendo plata. Entonces, lo recomiendo solo por ahorrar mientras juntas un capital y poderlo invertir. Ventajas de realizar un presupuesto. Entonces, las ventajas están en que puedo invertir, porque sé que estoy guardando mínimo mi 10%, que es que yo puedo el 15, el 20, ojalá. Me da satisfacción saber que puedo controlar mis gastos, que tengo una vida ejemplar y que puedo ir hacia la riqueza con inversiones. Cumplo mis metas, mis objetivos de estudio, de trabajo, de generar riqueza. Salud financiera. Si no se tienen obligaciones financieras, se tiene una salud financiera, lo que se traduce en paz interior, porque
Tú no estás con el complique de que hay que pagar una tarjeta de crédito, que tienes 2 o 3 tarjetas de crédito y eso te enloquece o que le debes al uno al otro. No, como tienes control sobre tus presupuestos, te queda una parte para invertir y puedes vivir normal, dormir tranquilo. Control del flujo de dinero, sabes manejar tu dinero, sabes qué te entra, sabes qué te sale y sabes qué ahorras. Ahora veamos pasos para la elaboración de un presupuesto. Entonces, el primer paso es identificar los gastos y los ingresos. Entonces, digamos, en los ingresos está el salario, la pensión, pensiones alimenticias, intereses en las cuentas bancarias, alquileres cobrados si tengo una casa alquilada, un local, una pieza, trabajos extras, horas extras, otros ingresos. En los gastos, la vivienda, la hipoteca, los seguros, la compra de comida, la higiene, cuidado de hogar, suministros de agua, luz, internet, gas, cuidado personal, la ropa, la peluquería, pagos de impuestos, vacaciones, pagos de deudas, letras que tengo, digamos, del carro, de alguna deuda que tenga, educación, libros, universidad, materiales, transporte, la gasolina, el metro, el autobús, el ocio, los restaurantes, el cine, el teatro, etc. Igualmente los regalos, y si yo siempre programo que le voy a dar un regalo a unas personas, en, esto también lo programan en los presupuestos. Ahora vámonos al paso número 2, priorizar los gastos. ¿Qué significa priorizar los gastos? Mm, Son gastos que suelen mantenerse mes a mes y que no podemos dejar de pagar, pongamos la vivienda, la hipoteca o el alquiler, los seguros del hogar. Entonces son cosas que sí o sí hay que estarlas pagando mes a mes. Entonces, esas son cosas prioritarias, yo no les puedo dejar para otro día, sino que eso siempre hay que pagarlo. Entonces eso es priorizar. Eh, Paso número 2, gastos variables necesarios, que son aquellos que son necesarios para vivir, pero puedes conseguir disminuirlos en algún porcentaje. A veces no se puede totalmente, pero se puede lograr con un uso racional. Por ejemplo, compras, gastos en alimentación, agua, internet, luz, gas. Los puedo disminuir un poquito el agua, la luz, el internet, el gas, cuidado personal, la ropa, puedo comprar en lugares donde sea más económico, la peluquería, no ir a la más costosa, el calzado, transporte, tener en cuenta la gasolina, el transporte, metro, autobús, taxi. Entonces yo también tengo, hombre, es que cojo mucho taxi y entonces esto se me está yendo mucha plata. Sigo cogiendo metro, autobús. En educación son los gastos que dedicamos a nuestra formación o a lo de nuestros hijos, materiales, libros, ¿cierto? Entonces yo debo tener en cuenta todo esto. ¿Qué puedo disminuir? ¿Cómo puedo equilibrar y no gastar tanto en esto? Los gastos discrecionales, 3 gastos discrecionales o de deseo, son aquellos que en todo momento podemos eliminar. Entonces, el Netflix, es que yo tengo Netflix y otras 3 o más a lo que estoy afiliado y no veo ninguno, no quite todo eso o deje una sola. El gimnasio, es que yo no voy, yo prefiero caminar, entonces no se meta ahí. Es que yo gasto mucho con los amigos bebiendo, no, de vez en cuando, una vez al mes, eso no son gastos necesarios. El cuidado personal, o sea, voy a peluquerías costosas, a un gimnasio costoso. El ocio es que voy mucho a cenas por fuera, tomo mucho café y pago por fuera 5 o 10 cafés al día, desayunos por fuera de la casa, salidas con amigos a tomar, a beber, voy al cine, al teatro, doy mucho regalo, canales de pago de televisión, vacaciones, voy y paseo mucho todos los fines de semana, vacaciones, loterías, compro mucha lotería, mucho tabaco, mucho cigarrillo. Entonces, son cosas que yo puedo quitar y puedo limitar. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos en un presupuesto esto y veamos qué podemos quitar.
El paso número 4 tiene que ver con fijar el ahorro como un gasto fijo obligatorio. ¿Qué quiere decir como un gasto fijo obligatorio? Si yo he determinado un gasto fijo obligatorio como es el pago del arrendamiento, la cuota fija del apartamento o del carro, eso mes a mes lo tengo que pagar y siempre tengo que separar esa plata. Igualmente voy a volver el ahorro como un gasto fijo obligatorio. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando yo determino mis ingresos, inmediatamente saco ese mínimo el 10%, oiga, mínimo el 10%, y lo ahorro para invertir. Profe, es que yo nada más logré ahorrar el 5%, listo. Ponga las pilas en el presupuesto y trate de ahorrar el 10%. Hasta no pude y logré luego el 6%, luego el 8%, luego el 10%. O yo puedo ahorrar el 20% y no tengo problema, o el 30% no hay problema, mejor. Y como se ve en la imagen, podemos ver que hay un martillo, un marranito allí, una alcancía, y hay una mano diciéndole que no lo abra, porque es para inversiones, lo mismo las manos que hay abajo tapando una casa, porque ese dinero es para comprar la casa, para comprar un local, no es para gastar. El paso número 5, seguimiento del presupuesto, es tomar y yo hacer un análisis de mi presupuesto, en qué va, mirar en qué gastos tengo, qué puedo disminuir, qué puedo mejorar. Y por último está el ajuste los ajustes. Hombre, ajustemos aquí, bajémosle un poquito allí, subámosle allí, hasta que logremos el presupuesto. Entonces siempre estamos ajustando y mejora y haciéndole un seguimiento al presupuesto, donde comprar más barato, donde puede ser mejor las cosas. Bueno, ahora veamos por aquí un presupuesto. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces veamos el ejercicio práctico. Entonces supongamos tengo este documento de Excel, donde acá tengo ingresos, que es el sueldo base, hay una prima, pero si tienes horas extras o algo más, lo agregas acá. El ahorro programado mínimo un 10%, los gastos, esta alimentación, transporte, servicios y otros. Aquí está en general metido todo. Y aquí, entonces miremos. Tengo un sueldo, digamos, de 1.500.000. Millón quinientos. Total, 1.500.000 que me entre, porque no hay ninguna prima en el momento. Mi 10% de 1.500.000 es 150.000 pesos. Y los gastos míos son alimentación 600.000 pesos, transportes 100.000, servicios 180, otros en ocio, en paseos, etcétera. Que aquí le puedes ampliar estos gastos en mucho más. Aquí solamente para efectos de explicación lo hacemos más corto. Entonces está 600, 700, 880, 1.180.000 más estos 150.000 da 1.230.000. O sea, sería sumar todo esto que hay acá. Entonces, aquí vemos que hay un 150.000 para el ahorro. Esto se me va en gastos. Aquí está el ahorro, los gastos. Bueno, miremos, digamos, en el mes de junio. Ya gano 2 millones de pesos porque la unidad familiar están trabajando ya en la casa. Me están ayudando con alguna plata que me entra por ahí. Tengo de prima 600.000 pesos. Entonces, en total me están entrando 1.600.000 pesos. El 10% son 2.600.000, es 260.000 pesos. En alimentación se me está ya, digamos, yendo 700.000 pesos. En transporte, digamos que 200. Servicio 180,
otras cosas de 200, entonces toda esta suma más esto me da 1,500,000, 1,540,000 pesos en total en los gastos, y este ahorro programado que es un 10% lo tengo como un gasto fijo también. Entonces todo en total, como dijéramos, se me está yendo 1,540,000, pero realmente estos 260,000 pesos son para inversión. 1,540,000, pero me están entrando 2,600,000. Hay una plata extra que también me sirve para ahorrar, para invertir. Bueno, vámonos aquí a, digamos, a diciembre. Digamos que estoy ganando 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, llegamos de prima 700. Ya estoy más gastón en alimentación, me estoy ganando 1,000,000. Estoy gastando 1,000,000. En transporte, digamos que ya cojo taxi, entonces me estoy exagerando, que no debe ser así. En servicios públicos sigo pagando, digamos, 200,000 pesos. En otros, en vestuario y cosas, digamos que me estoy gastando 300. Podemos ver que los gastos del hogar más el ahorro, que son de el 10%, 370,000 pesos, más todo esto me da 2,070,000 pesos. Pero me están entrando 3,700,000. O sea, hay un dinero adicional a la inversión del 10% que lo puedo guardar y para inversiones. Simplemente es para inversiones. Entonces, así vamos haciendo el presupuesto personal de ingresos, gastos e inversión. Bueno, agradezco a todos por estar acá presentes. Muchas gracias a todos.